Bueno, en este tutorial vamos a conocer la herramienta de pincel. La herramienta de pincel también nos va a ser muy útil. Para esto pues vamos a crear un nuevo documento, tamaño carta, para impresión, todo lo que hemos venido haciendo en los demás ejercicios. Y la herramienta de pincel se encuentra en la caja de herramientas, es un pincel. Si lo seleccionamos y empezamos a escribir, vamos a ver que funciona como un pincel con el que trabajamos a mano alzada. ¿Qué le podemos modificar? Pues le podemos modificar aquí arriba en esta barra que nos aparece aquí arriba de opciones, el grosor del pincel, podemos modificar que el trazo que hagamos sea uniforme o que tenga algunas variantes en el grosor. Y también le podemos modificar, aquí nos da algunos estilos de pincel ya predeterminados. Vemos que tenemos un pincel en forma de flecha, pues es un pincel que precisamente va a comenzar y va a terminar como una flecha. Tenemos otro tipo de pincel que es un patrón predeterminado. Y bueno, si queremos modificar muchas más cosas en los pinceles, es posible hacerlo. Venimos a Window, Brushes y nos va a dejar aquí ver muchas más opciones. Para empezar podemos ver que tenemos una librería de pinceles, algunos artísticos. Podemos seleccionarlos y nos los va a ir incluyendo en esta ventana. Entonces ahí podemos tener otro tipo de pinceles. Este lo voy a cerrar para no tener demasiadas ventanas abiertas. Tenemos artísticos, tenemos más pinceles de bordes. Los pinceles de bordes son eso, precisamente se van pegando al borde que tú vayas haciendo. Pinceles decorativos. Los pinceles decorativos son un tipo de pincel que nos permite ir añadiendo las formas que vienen ahí. Y pues otro tipo de pinceles muy variados. Tenemos muchas opciones de pinceles. Esta es una librería que viene aquí, se pueden cargar más librerías y en este caso vamos a ver cómo nosotros podemos crear un pincel nuevo. También es posible hacerlo. En este caso, para crear un pincel nuevo habría que crear algunas formas previamente. Yo ya tengo aquí algunas formas que hice previamente. Tengo unos círculos, tengo estas formas también que me van a servir para crear un pincel de patrón y otras formas que me van a servir para crear también pinceles decorativos. Ahorita tómate unos minutos para crear las formas que tú quieras. En este caso pueden ser ya sea círculos, cuadrados, rectángulos, rombos, puedes hacer unas flores, unas estrellas. Entonces una vez que tengas unas formas, primero vamos a tener unas en forma más o menos de línea. Aquí estas yo las puedo alinear, ya saben, en la herramienta de Align. Estas las hice pensando en un tipo de pincel de borde como este que se encuentra aquí, que tiene una esquina y tiene una línea, y estas la hice pensando en un tipo de pincel como este decorativo. Una vez que ya las tengas, vuelve aquí al tutorial
Esto es libre, tú le pones las formas que quieras, los colores. Y ahora sí vamos a ver cómo crear un nuevo pincel. Para crear un nuevo pincel aquí tenemos en la ventana de pinceles la opción de crear un nuevo pincel. Y bueno, para hacerlo primeramente lo que tenemos que hacer es, voy a seleccionar estos primeros círculos que tengo aquí. Después de seleccionarlos, vengo aquí, le digo un nuevo pincel y ahora sí me aparece activada la opción de crear un nuevo pincel de arte. Voy a decir ok, aquí me está dando alguna serie de opciones, vamos a ir con las que ya trae preestablecidas para ver qué pasa primero. Ya me aparece aquí el nuevo pincel, quiere decir que ya lo puedo usar, tengo que seleccionarlo para que funcione. Y listo, ya puedo escribir con este pincel. De repente hay algunas formas que no se ven muy bien cuando hago algunos trazos cruzados, pero en los trazos rectos o simplemente semicurvos pues funciona el pincel. ¿Qué quiere decir? Que estas formas las está aplicando al trazo. ¿Para qué me puede servir? Pues para crear efectos diferentes de estas formas, para no tener que estar posiblemente repitiendo y repitiendo el trazo de las mismas o el copiar y pegar, les da cierta distorsión. Ahora vamos a ver qué pasa para generar un pincel de este tipo, un pincel de patrón. En este caso, para generar el pincel de patrón, como esta es la esquina que quiero usar, la voy a seleccionar y la voy a arrastrar a la ventana de muestras. La ventana de muestras está del lado derecho, si no la tienes abierta, ábrela. ¿Qué pasa? Pues que ahí ya se generó una pequeña muestra que yo hice. Luego voy a jalar esta otra y la voy a soltar. Ahora sí le voy a decir, quiero crear un nuevo pincel de patrón. ¿Qué quiero que vaya en las rectas? Quiero que vaya el nuevo patrón que añadí y en las aquí en donde se hacen los ángulos quiero que vaya esto. Voy a irme con todas las opciones que ya trae predeterminadas a ver cómo funciona. ¿Y cómo puedo saber si funciona? Pues simplemente, ya sea que trace un rectángulo o que trace con el mismo pincel, puedo ver cómo funciona. Aquí para aplicárselo a un rectángulo, trazo el rectángulo y después aplico. En el rectángulo podemos ver cómo precisamente aquí en las esquinas se aplica esta forma y en las rectas esta forma. Este tipo de pincel también puede ser útil dependiendo de lo que quieras diseñar. Y bueno, son opciones para crear pinceles. ¿Qué más podemos hacer con esto? También puedo seleccionar este. Estas formas que yo hice aquí por separado, voy a venir y añadirlas también aquí a las muestras. Ya está añadido. Y para lo que me puede servir esto es para crear un nuevo símbolo. Los símbolos que tenemos aquí, ¿cómo funcionan? Ya vimos lo de los pinceles. Ahora la ventana de pinceles viene acompañada de símbolos, si no, pues hay que buscarlo aquí en Windows Símbolos. En este caso, yo también puedo agarrar estas formas que ya creé y arrastrarlas a esta ventana, decirle que sí quiero que sea un nuevo símbolo. Ahí está. La ventana de símbolos alimenta una herramienta muy interesante que se llama
nuestro spray, que está también del lado izquierdo en la caja de herramientas. Cuando tú tienes seleccionado un símbolo, el spray se alimenta de ese símbolo. En este caso, ¿para qué te puede servir? Es posible que quieras hacer una textura, crear toda una textura. Y listo, no tienes que estar duplicando y copiando tantas veces las mismas formas. En este caso venimos y vemos que podemos incluso modificar lo mismo que ya hicimos. Tiene diferentes opciones que tú puedes ir modificando. Se pueden abrir, se pueden contraer. Y pueden hacer crecer los mismos símbolos que ya están cargados. Y puede ser bastante útil para crear alguna textura. Todo esto que nosotros estamos generando también como patrones aquí en la cajita de muestras nos puede servir para rellenar formas. Por ejemplo, voy a crear aquí una elipse. No tiene color ni relleno, pero la voy a rellenar del patrón que tengo aquí. Sin embargo, un patrón no se puede modificar. Es decir, que ya se rellena tal cual viene del color preestablecido, por lo que si tú quisieras que estos círculos que estén rellenando esta forma fueran de otro color, tendrías que precisamente venir y dibujar nuevos círculos que ya estuvieran rellenos del color que tú quieras. Si tú dices, bueno, quiero que sean en color blanco y negro, luz de la estrella, pues simplemente vienes, creas unas nuevas formas, las arrastras, creas un nuevo patrón y rellenas con el nuevo patrón. En este caso, si quieres que esto tuviera un fondo, pues como el fondo ya es el patrón, lo que tendrías que hacer sería duplicar esta forma. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues recuerda control C o comando C y le puedo decir que me lo pegue ahí mismo. Me lo pegó ahí mismo, está sobre la otra, le voy a decir que lo envíe hacia el fondo y listo. Si esta estrella quiero que tenga otro fondo, igual hago lo mismo, comando C y le digo que lo pegue enfrente. Voy a ver, la quiero amarilla, la envío al fondo y listo. Es una forma bastante útil de darle otros efectos a nuestros diseños. Hay que pensar bien qué es lo que queremos hacer. Y algo muy bueno de los pinceles, estos que hicimos pinceles, ¿los recuerdan? Los pinceles sí pueden volver a transformarse en vectores, es decir que después les podemos modificar cosas. ¿Cómo lo transformamos en vectores? Selecciono uno de los que ya había trazado, voy aquí a objeto, le digo path y le digo que lo convierta de nuevo en vector. Ya es vector, lo puedo saber porque le puedo cambiar el color. Si quiero cambiarle el color a cada uno por separado, lo desagrupo con clic derecho del mouse, desagrupar, y ahora sí a cada uno le puedo cambiar el color. Eso no se puede hacer con los patterns. Ya con un patrón que está preestablecido, ya no se puede volver a
a convertir en trazado. En cambio, un pincel, por ejemplo, si se acuerdan, este es un pincel de patrón. Si venimos a objeto, Path, Outline Stroke, objeto, trazado, y lo puedes volver de nuevo un trazado. Podemos saber qué funcionó cuando le puedes cambiar el color. Si le quieres cambiar el color por separado, clic derecho del mouse, desagrupar. Aquí tenemos algunos grupos de formas agrupadas y se podrían ya ir modificando por separado o volver a desagrupar cada uno. Y listo, esto pues simplemente es para experimentar un poco y saber que existen estas opciones para modificar pinceles y usar símbolos con la herramienta de aerosol que se encuentra aquí, usando la caja de muestras. Puedes generar todas las muestras que tú quieras. Puede ser muy útil, puedes precisamente distinguir tus diseños haciendo muestras de diseños propios, y espero que te sean útiles. Para que puedas conservar esto, pues recuerda, vamos a guardarlo. Le podemos poner ejercicio pinceles y símbolos. Y guardarlo en PDF, recuerda, te permite visualizarlo en cualquier máquina. Listo.